11 al 14, la Feville va a brillar. Grupo Rush te invita, no te lo puedes perder. Webinars en vivo, expertos sin igual. Tendencias y claves para innovar. Charlas y diálogos, todo en confianza. Eficiencia y futuro en la balanza. Fede 2025, únete ya. Conéctate y aprende, la industria va a triunfar. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bienvenidos. Fran, Bu- por acompañarnos. Luca, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Ustedes por allá? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos Eso, a todos. Estamos el día de hoy, jueves 13, a las 10 de la mañana, diálogos en confianza. En la sesión del día de hoy, llenado de líquidos sin complicaciones, la solución Macofar. eso, Luca, exactamente. al final Buenos días a todos de este lado del mundo. Aquí estamos a las 5 de la tarde prácticamente, como dicen, la hora de la corrida aquí por normalmente, ¿eh? Y por allá están en la mañana, qué raro es. bueno, ¿Eh? así es como nos toca trabajar, ¿no? Día- Eso sí, normalmente. Tengo que decir una cosa, que desde cuando el COVID nos ha ayudado un poquito con esto de aprender a hablarnos y a negociar y hacer todo, a transar por medio de la televisión o de la pantalla. Antes era mucho más necesario viajar, estar presentes y esto. Obviamente el contacto humano siempre es necesario y todo, pero esto facilita mucho más esta nuevo rumbo también de la comunicación que me ha gustado mucho a lo alto de mis 65 años prácticamente. Es una buena cosa. bueno, fue una de las Y cosas. agradezco, principalmente agradezco de Rush que me haya invitado en esta sesión, gracias de hecho a estas tecnologías. Gracias. Sí, bueno, en esta ocasión, pues es una oportunidad que tenemos para hablar con un buen amigo, Francisco, que nos acompaña del laboratorio corporativo Selforma y Vital Laboratorios, y es usuario de sus equipos. Ujú. No se escucha mucho, pero bueno. Además de la retroalimentación que hemos tenido con Tomaco, Bash, es un gusto estar aquí con ustedes para compartir. Y bueno, parte de esto es platicar contigo, Frank, cómo ha sido la gestión de un proyecto, cuáles han sido las etapas del mismo, cómo se da un kick-off meeting, la fase de ingeniería, enviar materiales, las pruebas FAT, eh, el, tanto el SAT, las pruebas en sitio. Nosotros trabajamos bajo la metodología de Project Management. Es una metodología de proyectos en cascada. Metodología, pues bueno, vivimos todas las etapas debidamente de Project Management como son inicio, planeación, monitoreo, control y cierre. Entonces, dentro está perfectamente integrado con el marco regulatorio. Entonces, en una etapa de inicio, definimos todo el requerimiento. Pues bueno, etapa de inicio, para poder dar un... Primero que nada, hacemos el comunicado de la necesidad, de la oportunidad que vamos a atender o del problema que vamos a solucionar. De aquí, armamos nuestro equipo multidisciplinario. Ya a nivel directivo consensuamos quiénes van a ser las personas involucradas en este comité.
Entonces, de este committee se arma lo que es el requerimiento de usuario. Para armar el requerimiento de usuario, muchas veces la gente no es experta en una máquina, una tecnología nueva, no la conocen. Entonces, es ahí donde empezamos a hacer un scouting, a buscar a Armando, a buscar a los amigos. Oye, ¿tienes una máquina llenadora? Ah, por supuesto. Y muchas veces te buscamos para que nos traigas al proveedor, para que nos expliquen la tecnología, para lo nuevo que hay, las ventajas, desde lo mecánico, lo técnico, hasta las ventajas de proceso, de forma que entrenamos a ese community a través de ustedes, los proveedores, y que ellos mismos, con lo que entienden ya de las diferentes áreas que dominan, desde validación, mantenimiento, nosotros de ingeniería, producción, puedan elaborar el requerimiento de usuario y afinarlo, y a través de ustedes lo hacemos llegar al fabricante, ¿no? Entonces, así elaboramos el requerimiento de usuario. Entonces, la etapa de inicio es un poco más completa, pero digamos, se define ahí, ¿no? Y hay que aclarar, inicio de planeación. En estas etapas nos llevamos aproximadamente el 60 al 70% de un proyecto. Entonces, el inicio de la planeación, pues lo que marca el hito es que ya tenemos definido qué queremos. Ya sabemos desde en este salto y empezamos entonces a identificar todas las actividades asociadas antes para poderlas planear. Digamos, si voy a traer una máquina, pues cómo me impacta en el tema eléctrico y qué necesidades voy a traer eléctricas de otros servicios, aire, agua, o a lo mejor en sistemas críticos tengo que crear un área. Todo esto, nosotros elaboramos nuestra estructura de detalle. Esta estructura nos ayuda a identificar las tareas adicionales, porque a veces traer una máquina, pues te la compro y me la traigo, pero ¿cómo la he hecho andar? Entonces, todas esas actividades asociadas que me van a ayudar a ir al mismo tiempo que tú estás construyendo la máquina, ir preparando las áreas, preparando los servicios, preparando todo para poder recibir esa máquina. Entonces, es en la etapa de planeación. Presento mi presupuesto integrado, ahora sí, de lo que sería una máquina con lo que son mis servicios, mis modificaciones de planta, y ahí, cuando tengo la aprobación de mi budget, ya puedo, ahora sí, empezar a programar mi ejecución. Entonces, inicio y planeación es casi el 70%. Ahí nos llevamos mucha información, vamos contigo, vamos, de la información va y viene. Y ahora sí, pasando a la etapa de ejecución, pues ya para mí es lo más rápido realmente. Una ejecución se da del 30% del tiempo, donde nosotros ya empezamos a preparar las instalaciones, nuestra planta, para poder recibir una máquina, incluso todo bajo análisis de riesgo, por dónde la vamos a ingresar a áreas productivas, qué sistemas vamos a parar, qué sistemas no. Entonces, y ahora sí para poderla recibir. Ahora, antes de recibir la máquina, por supuesto, ustedes me confirman, oye, ya tengo la máquina lista para probarse, ¿no? Para entonces, yo programo lo que son las pruebas de aceptación de fábrica, los FATs, ¿no? En estas pruebas de aceptación de fábrica, a la par, separamos nosotros materiales, producto, todo lo necesario para poderla retar bajo las condiciones que van a tener en mi planta. Si en el caso de líquidos, te mando producto que tiene que ver con viscosidades, las viscosidades las retamos en los extremos, desde mi producto más viscoso hasta el más líquido, porque necesito derretar a tu máquina en tu planta para que tú puedas hacer los ajustes antes de mandármela. Entonces, para el FAT, te mando de avanzada materiales, producto, y preparo mano de obra de mi equipo. En mi equipo, yo suelo armar un equipo también que nos represente a nosotros, armado por validación, que siempre va a tener cuestionamientos más allá de la máquina, que a lo mejor pueden ser documentales, o una persona que represente a proyectos, porque el PM lleva el timing de mi proyecto dentro de planta y fuera de planta, ¿no? Entonces, tiene que hacer esta integración. Una persona de mantenimiento, que si bien no va formalmente a capacitarse, algo de lo que es muy valioso el mantenimiento ahí, es que va a identificar algunas de las refacciones que me conviene ir preparando como spare parts para yo pedírtelas. Ya hago mi listado de refacciones y de ahí es de donde sale, ¿no? Y por supuesto, el dueño del proyecto o el interesado principal, que sería
la persona que lo va a poner en productivo. Suele ser una persona de fabricación. Entonces, yo armo mi equipo de 4 personas, te los mando al FAT. Ellos, a través de ellos, es que yo me entero con su reporte si la máquina cumple con el requerimiento de usuario que elaboramos previamente en comité, y a mí me dicen, dije, sí, es el compromiso de ellos que representa el trabajo que han hecho todos ustedes, tanto en Romaco tal vez, haciendo la máquina, como a través de Rush. Entonces, donde empatamos ya todo lo que son formatos, todo, me dicen, dije, sí, dale. Entonces nos traemos la máquina, la ingresamos, y aquí es donde viene la parte de programar nuestro SAT, ¿no? Más allá de lo que son importaciones y transporte, pues bueno, mi equipo regresa a su sede, y viene esta parte donde ahora nos ponemos de acuerdo con Rush para poder hacer el SAT, que es la aceptación de sitio. Ahora yo voy a aceptar la máquina en mi planta con mis condiciones de operación, porque a lo mejor allá tienes un clima maravilloso, que mi producto se portó muy bien, la viscosidad se portó maravillosa y fluyó muy bien. Entonces, pero en mi planta, con mis condiciones, es donde quiero y donde necesito retar cómo va a operar, ¿no? Entonces, programamos el SAT. Para esto, ya no son nomás 4 personas, que siguen ellos mismos, los que fueron a hacer el FAT, regresan, y ellos siguen siendo pilares para mí dentro del equipo multidisciplinario. Ingresamos la máquina, esto sí, ya programamos nosotros la maniobra, la ingresamos, ya le hicimos llegar los servicios que preparamos previamente, y acordamos con Rush una fecha para que nos ayuden a energizar, a conectar cada servicio, porque precisamente llegas y revisas que no hayamos manipulado nada a nadie para no perder garantías, ¿no? Entonces, llegas, tú conectas, y con un técnico capacitado, pues vienes y nos ayudas ahora sí, a sistema por sistema, habilitar la máquina para poderla poner en productivo. Está trabajando, y ahora sí, con nuestro producto, con nuestros materiales en sitio, otra vez la empezamos a correr, y es donde vienen nuestros lotes de desempeño para probar, ¿no? Ahora sí, ahí probamos todos los atributos de la máquina. En los FAT de repente no se puede probar todo, porque no te puedo mandar toneladas de producto, no te puedo mandar toneladas de materiales, pero aquí en planta ya podemos disponer más materiales, más materia prima, más todo, para poder hacer pruebas más o corridas más largas. Entonces, esta prueba de aceptación de sitio para mí es como ya me está acercando al final, ¿no? De mi cierre del proyecto. Y si recordamos, saltando 3 puntitos, ahora estamos en la parte de ejecución. Entonces, toda la parte de ejecución eh, viene más o menos cerrado con el SAT, que viene acompañado de las calificaciones, ¿no? Entonces, así es como estamos viviendo los proyectos nosotros, de forma que el cierre, a la hora de que termino mi ejecución, te acepto la prueba de aceptación de sitio. Siempre ha habido acompañamiento. Si hubiera un detalle posterior, no quiere decir que ya te acepté, ya me dejaste tirado, para nada. Si hay algún detalle de cualquier tipo, pues siempre Claro, hay regresamos. acompañamiento, ¿no? Entonces, así lo estamos viviendo nosotros, y por supuesto vienen los cierres financieros, vienen los cierres ya de cuadrar en la empresa, viene demostrar que yo le dije al jefe, oye, vamos a darte tantas piezas, la máquina lo está dando, para poder empatar con los retornos de inversión y poner felices a todo el mundo, ¿no? Perfecto. ¿Me pasé a alguien? No, perfecto. No, Armando, si puedo decir una cosa, puedo... Claro, Luca. Todo este proceso es un proceso que es como un partido que se juega en conjunto, en el sentido que también nosotros como proveedor de las máquinas, además de la gente, estamos presentes dentro todo el íter del transcurso proyecto a partir de las URS en el momento en el cual el cliente o el usuario final nos envía las URS y nosotros, además de presentar
nuestra oferta, presentamos una serie de comentarios a las URS basados en la experiencia que tiene el fabricante de las máquinas. Son dos experiencias que que van en conjunto para llevar al logro común que es el resultado, el proyecto exitoso, porque una vez que un cliente ha comprado un equipo, se juega juntos. No sé si me explico cómo es. La dinámica de equipo, si me permites complementar, Sí, yo creo que es lo que hace exitoso la salida de cualquier proyecto. Y me refiero a un equipo Totalmente. no necesariamente o no limitado a mi equipo de trabajo interno, sino a través de Armando, Macufaz, claro. todos tenemos que jugar la parte que nos corresponde para que esto fluya. Tiene que ser fluido. Sí, sí. Y si me permiten ahí, Todos tenemos que jugar una partida jugando limpio, jugando entre amigos, entre gente que tiene un único logro final, que es el éxito y la producción del equipo, porque el equipo tiene que producir trabajo, tiene que producir dinero para la gente, para la empresa, el usuario final al final. claro. Y de la manera que generalmente alineamos todos los puntos o las aristas es con un kick-off meeting entre los tres, es con nuestro departamento de ingeniería, el cliente, Romaco, y es un mismo canal de comunicación. Y de ahí es como se detona el proyecto, se da el seguimiento, los van a acompañar durante todo el proyecto hasta el FAT, SAT y la entrega del proyecto. Completamente. Sí, y bueno, y problemáticas que pueden surgir durante la fase de ingeniería y demás, bueno, ¿qué ha surgido o cómo han podido solucionar ese tipo de situaciones? Bueno, yo lo que te platico ahorita, que parece bastante fluido y bastante sencillo el proceso, de una forma muy resumida, pues la verdad es que es el resultado de muchos aprendizajes, ¿no? En proyectos pasa de todo, pasa que a lo mejor donde sembré una máquina hay una tubería que no había visto y la tengo que romper y no lo tenía considerado. Eh, Peor una columna. la columna que ya Nació una... Entonces, hay muchos aprendizajes del tipo de que por eso hacía énfasis y lo quiero recalcar, la planeación de un proyecto debe de ser el inicio y la planeación debe ser el 70% de trabajo interno que hacemos nosotros para entender lo que queremos antes de ir a tocarte la puerta incluso. Porque comprarte una máquina no se trata de seleccionar el modelo y dámelo mientras voy viendo qué hago, porque eso puede traer a muchos errores. O primero compras la máquina y luego haces las modificaciones, a lo mejor no vas a tener ni dónde poner la máquina. Entonces, aprendizajes del tipo, ¿no? Dedicarle más tiempo a la planeación, ahora sí que avanzar con botas pesadas, hay que ser bien, hay que avanzar lento en esa parte de definir, de educar a nuestro mismo recurso, porque no sabemos a veces lo que queremos. Entonces nos educamos antes de ir contigo a pedirte algo, porque ahí es donde podemos precisamente taclear este tipo de errores, que a veces pueden ser sencillos como mover una tubería, pero muy difíciles como mover una columna, o a veces tal vez a alguien le habrá tocado algo más difícil todavía que una máquina que no puedan poner en productivo porque no se prepararon, ¿no? No hicieron todo este trabajo previo de prepararse. Entonces, eh, hay muchos aprendizajes del tipo enfocados a la ejecución, pero también hay muchos aprendizajes que tienen que ver con la gestión de proyectos en sí. Durante los proyectos, eh, desde la elaboración del requerimiento de usuario, si el requerimiento de usuario no lo aprovechamos como un instrumento de comunicación entre nosotros, digo, tomando un poco tus palabras, si no lo aprovechamos así, digamos, no lo vamos a poder, tenemos que como empoderarlo. Es un instrumento bastante potente, bastante valioso y que nos ayuda a interactuar entre nosotros. Un requerimiento de usuario bien pensado, bien hecho, de mi equipo multidisciplinario, validado por nosotros, pues te va a dejar a ti con menos dudas, al fabricante con menos inquietudes también. Y muchas recomendaciones, pues vienen de que, oye, ya está la máquina, tengo la máquina perfecta para lo que necesitas, pero te puedo hacer esta sugerencia, ¿no? O sea,
a lo mejor cambia de materiales, tus materiales no son de la calidad que necesitas para poder conseguir la eficiencia. Entonces, desde nuestro requerimiento como instrumento de comunicación, eso también ha sido un aprendizaje grandísimo, porque pues, digamos, hemos aprendido a madurarlo al día de hoy. Pero un requerimiento demasiado básico puede ser, necesito una llenadora. ¿Qué pasa? Te lo hago. ¿Cuántas con eso, no? Entonces, ¿Cuántas veces? A mí me ha pasado muchas veces de clientes que te dicen, necesito una llenadora, pero... Y el mensaje a mí, una llenadora, la primera pregunta es ¿de qué? ¿De polvos o de líquidos? Ah, no lo sé. O sea, mira, ahí sí, ¿verdad, Armando, que puede pasar este tipo Un este tipo? mililitro de 20 litros. Sí, esatto. O una llenadora de líquidos estériles, pero también quiero que haga jarabes. exacto. Y Entonces, ojalá llene tabasco también de vez en cuando, ¿no? Eh, Y bueno, por ejemplo, lamentablemente, Macofar, como todos los que juegan en este partido de las máquinas, somos especializados, por lo tanto, hacemos cosas que especializarse quiere decir también enfocarse mucho en una cosa. Entonces, frecuentemente las máquinas pueden ser, sí, flexibles, pero no elásticas hasta siempre hierro, estamos hablando de siempre de acero inox al final. No sé si me explico con esto, pero bueno. por ejemplo, Apruebo lo que dice Francisco, que una buena requerimiento de un usuario es la base principal de un buen proyecto que sigue, que llega más fácilmente a un logro final positivo, eso sí. por ejemplo, como cliente, ¿qué tipo de problemas son los que se enfrentan para un proceso de envasado? bueno, ahora sí que depende mucho de la tecnología, pero vamos a hablar de las tecnologías tradicionales que nosotros empezamos con tecnologías volumétricas, ¿no? Es un llenado bastante lento de entrada porque pues dependes del volumen, de tus transportadores, se hace un dosificado como por inyección de un pistoncito, pero una forma muy lenta, ¿no? Entonces, la velocidad definitivamente es una limitación con este tipo de máquina, la imprecisión, porque como son volumétricas y dependen de una tolva que tienen arriba para dejar pasar lo que van dosificando, si tienes más volumen, se ejerce más presión y esa presión provoca variabilidad en tu proceso. Entonces, el hecho de tener variabilidad y poca repetibilidad del proceso, pues te obliga a tener demasiados controles. Entonces, te hace una bola de nieve de ineficiencias que tienes que taclear, ¿no? Entonces, eh, derivado de esto, pues, la variabilidad en volumen. Tienes problemas de cerrado, por ejemplo, que el cerrado también, si no tienes una cerradora torqueada que te dé perfectamente, vas a estar tanto lastimando el producto, va a estar lastimando las tapas, pues, cerrando con demasiada fuerza, o tal vez cerrando demasiado débil, como para provocar fugas que te pueden provocar ahora el daño de un lote, ¿no? Un solo líquido derramado de un botecito te puede ensuciar todo. Y entonces esto pues se traduce en más ineficiencias que bueno, pues no puedes permitirte ser tan ineficiente en este entorno, ¿no? Dependemos de contribuir con un margen, cada producto cuenta, entonces hay que tratar de que cada uno salga muy bien. Sí, bueno, ahí también, el tema de los materiales también influye, ¿no? Híjole, los materiales definitivamente. Y, y vamos, es un aprendizaje también importante a la hora de traer una línea de alta velocidad, pues esta línea empieza a retar al material mucho más. Imagínate que tuviéramos un llenado a mano, pues ni cuenta nos damos, ¿no? Vienes, lo llenas, le cierras y listo. Pero cuando empiezas a retar velocidad, que todo es estandarizable, digamos, cada uno de los movimientos es repetible,
el no cerrar con un torque preciso, pues te trae los problemas, pero el hecho de que puedas hacerlo te obliga a retar ahora sí el material. Entonces, el cerrado, dices, oye, pues mi máquina es una máquina, la mecánica dice que estoy aplicando los mismos newtons fuerza para poder cerrar. Entonces, mi proceso es repetible, lo que no es repetible es el material. Entonces, nos evitamos muchas conjeturas y te vas directo a poder entender cuáles son las causas raíz con el tema de material. Entonces, eso con el cerrado, pero se da con los botes que si los botecitos son todos exactamente iguales, el proceso es repetible. Pero si tenemos problemas de deformidades, de que uno está chuequito, de que algo así, empieza a haber problemas de derrame, de mal sellado, pero ahora por el material. Sí, o problemas en los acabados, que traen rebabas, o en el molde, acabados en los moldes. Definitivamente, todo, o sea, todo lo que es enfocado en material hay que buscar buena calidad para tener reproducibilidad del proceso y de alguna manera, pues, no tener retrabajos, no tener la producto de calidad y a la primera. Sí, sí, son temas que en ocasiones son delicados, digo, porque al final de cuentas necesitas buscar un equilibrio entre un buen costo del material, pero también que no te esté parando la línea. Sí, son temas estos que son importantes e interesantes de ambos lados, tanto para el productor, el cliente final, cuanto para el fabricante de la máquina, porque un bote de baja calidad, un frasco, perdón, una tapa de baja calidad que tenga una tolerancia muy grande, por ejemplo, fácilmente se atora dentro de la máquina y uno tiene que construir una máquina que tenga para poder eh, permitir el trabajo de un lote de frascos, de botes que tengan una tolerancia muy grande, de 1,5 mm, por ejemplo, en el diámetro. Después, cuando el bote es más pequeño que entra, se puede tener problemas de centrado de la unidad de cierre, por ejemplo. Son tantas cosas. Y como bien dices, Armando, el problema eh, el problema principal es el económico, porque más alta es la calidad de cualquier cosa, más se paga, más costa, y más costa el producto final. Eso es un punto bastante crítico, digamos, de los dos. Queremos siempre el mejor costo en todo para poder también transmitirlo al cliente, ¿no? Claro, Sin embargo, considerar también un retrabajo como parte de tus costos, pues te va a permitir valorar cuál es el material correcto para mi proceso, ¿no? Entonces, el que me permita menos desperdicio, obviamente el mejor costo, pero sí evitando reprocesos, ¿no? correcto. Luca, y en cuanto al llenado de líquidos, ¿qué es lo nuevo que hay en cuanto al anexo 1? A ver, llenado de líquidos hay es un mundo, digamos así, es un mundo en el cual nosotros como Macofar, como parte del grupo Romaco, hemos trabajado desde ahora, creo que son más de 45 años que estamos en el mercado. Nosotros hemos nacido no como una fábrica de máquinas. Nosotros hemos nacido como taller mecánico de una fábrica farma. Nosotros fuimos inicialmente el departamento de ingeniería de la fábrica Bracco, de Carlo Erba, que era aquí en Italia, que fue una de las casas fundadoras, digamos, del mundo farmacéutico aquí en Italia. Y de ahí nos hemos desarrollado después independizándonos y especializándonos en fábrica de máquinas. Las máquinas que hemos desarrollado en el tiempo han sido siempre las máquinas más modernas del punto de vista de la farmacopea. O sea, eh, ¿cómo se dice?
el primer estudio que hace nuestro departamento técnico es estudiar la forma de producción, de producir, hablando con los clientes, ver cuáles son las buenas prácticas y cómo se actualizan, porque se van actualizando. Vinieron las GAMP, llegaron a la GAMP 5 y después ahora, por ejemplo, estamos con en el caso de productos para estériles, estamos con el Annex One, que ha un poco revolucionado lo que es el mundo de las máquinas. O sea, las máquinas que se hacían hace 10 años ya no son adecuadas, digamos así, para poder cumplir con lo que es el Annex One. O bien y todo esto anda un poquito ¿cómo se dice?, en favor de renovar el parque de equipo de maquinaria que hay, que son máquinas con siempre más eficiencias y más todo, pero también va en una limitante de algunos clientes, porque al final esto no, o sea, no se puede cada 5 o cada 10 años cambiar las máquinas. Las máquinas supuestamente deberían, como nuestras, estar construidas para trabajar 20, 30 años sin diventar obsoletas, ¿no? Lo que ha nacido ahora para el Annex One es la última máquina que hicimos, que es la máquina oftálmica, que nosotros la llamamos oftálmica, y si pueden mandar la fotografía de la máquina, por favor. Es una máquina que ha sido desarrollada específicamente para vivir bajo flujo laminario la máquina. Entonces, cada sencillo grupo es específico para poder eh, eh, influir menos posible sobre el flujo del aire vertical de arriba hacia abajo, dejar protegida siempre la boca del frasco en todos los puntos, obviamente exceptuando los puntos donde no puede estar protegida, como por ejemplo el momento en el cual se está efectuando la dosificación, el momento en el cual se está tapando el frasco y todo esto, pero de toda forma es un diseño que ha venido a ser un diseño completamente novedoso con respecto a las máquinas de antes. Obviamente no se esconde que el costo de esta máquina corresponde también al esfuerzo que se hace para como materiales y como diseño también. La máquina esta que hemos desarrollado, siendo que es una máquina prácticamente monoproducto, es una máquina de elevada velocidad que trabaja hasta 200 unidades por minuto, dosificando hasta unos 30 mililitros. Por esto estamos hablando de máquina específica para oftálmicos, porque es una máquina, estas son las dosificaciones típicas de los oftálmicos, y del otro lado es una máquina monobloque en la cual el frasco entra en una tolva de bolsa, probablemente ya esterilizado, se alimenta la máquina y sale completamente tapado. Por eso no es una máquina para inyectables, porque la máquina para inyectables, la farmacopea exige que la parte de, perdón, la parte de engargolado final sea efectuada en una máquina completamente separada, en un área posiblemente completamente separada, para evitar contaminación de partículas de aluminio a lo largo de la máquina. Les había mandado un video en el cual vamos a ver las diferentes secciones de la máquina, desde el inicio, donde llega el frasco, y el frasco se tiene que orientar, obviamente porque viene desde una bolsa, y hay un orientador que es bastante grande en cuanto tiene que trabajar a la velocidad de 200 o un poquito mayor de 200 frascos por minuto.
ha sido construido, perdón, por ser tan grande y debido a la necesidad, obviamente, de esterilizar las piezas entre un lote de producción y el otro, son partes todas seccionables y en partes que no pesan más de 8 kilos, de forma de que una persona los pueda movilizar tranquilamente. Ven ahí, por ejemplo, el transporte. Ese es un material medio gris, es un material que se llama Poly-Eton-Eton-Keton PEEK, que es un material extremadamente costoso. Ahí se ve, se pueden parar un segundo aquí. Exacto. Ahí es una trampa que rechaza el botecito en el caso en el cual se vuelque, ¿no? Entonces, este material, Poly-Eton-Keton, es el material que tiene el menor índice de fricción, por lo tanto es muy liso para los productos y evita, si es el caso también, las reacciones de la estática, la electricidad estática hacia el frasco. Es un material que puede entrar en el autoclave, resistir al autoclave infinitas veces sin tener ningún tipo de deformación y sin perder su forma, de hecho. Gracias por continuar con el video. De la sección, aquí ahora entramos propio dentro de la máquina y vamos a entrar en la zona de dosificación. Aquí es un paso del peregrino lo llamamos nosotros, donde se alimentan los frascos de 4 en 4. Se pasa en una primera sección donde es posible inyectar nitrógeno dentro del frasco, en una segunda donde se dosifica el líquido, ahí al centro, y según las cantidades, la dosificación que hay que hacer, se puede llenar una vez o 2 veces añadiendo otras cuatro agujas. En esta máquina el llenado se efectúa por medio de bombas peristálticas, pero se puede efectuar también por bombas volumétricas o con sistema de dosificación másico, que es un sistema de dosificación novedoso en el cual no hay bomba, no hay nada, es solamente tiempo y presión para la dosificación. La primera estación de taponado, como ven, se toma el gotero y se alimenta al frasco, y en la sección de taponado con tapa rosca, que se efectúa el taponado en 2 secciones separadas. En una primera se toma la tapa y se alimenta sobre la boca del frasco, dando una primera vuelta de una rosca, una vuelta y media más o menos. Y después hay la segunda estación, que es esta que está actuando en este momento, en la cual, que ven a la derecha, en la cual se hace el retorqueado final con un ajuste del torque, como decía antes Francisco, para tener el torque perfecto, exacto, desde la pantalla. Por lo tanto, es repetible ajustándolo desde la pantalla. La salida del producto bueno y a la derecha la salida del producto que ha sido considerado defectuoso, porque obviamente en cada punto tenemos toda una serie de controles, la presencia de la tapa, la presencia de la tapita pequeña. Y se me olvidó de decir un detalle muy importante, que antes de la dosificación y después de la dosificación tenemos 2 estaciones de control de peso en línea que pueda pesar el 100% de los frascos, y siendo que hay 4 y 4 cámaras, celdas de cargo
y que el movimiento del frasco es indexado, por lo tanto, una vez que entra en la zona de dosificación, se sabe dónde está exactamente el frasco número 11.425.002, se sabe dónde es, ese frasco es pesado, vacío y lleno, y después hay una retroalimentación a los dosificadores, sean estos bomba peristáltica o dosificador de otra forma que podemos montar sobre la máquina. Y obviamente al final de la producción sale el reporte de la producción con toda la estadística de la producción, lo cual rinde esta máquina extremadamente flexible e importante tanto para el fabricante de productos con marca propia para tener el registro de la producción del producto como está andando el lote, cuanto para un tercerista que trabaja para obviamente para un tercero, para otro, y junto con la producción y los botes producidos le entrega también toda la estadística de los controles que se hicieron sobre la máquina. Es un documento que para mí es fundamental para ir junto con la entrega del producto final. Perfecto, lo que es. Igual complementando, anteriormente mencionaste que era para productos oftálmicos. Adicionando, puede ser también para productos estériles y puede ser tanto productos como sprays nasales, siempre y cuando no sean engargolados, ¿correcto? Sí, esta máquina podría trabajar para spray nasal cuando hay la tapa del spray es una tapa que se engancha por presión Correcto. al frasco. Sí, En caso de productos estériles para los normales inyectables, digamos así, donde hay una retapa de hule o y después hay el flip top, la máquina esta, como dije, no es admisible, no puede ser trabajada si uno quiere seguir el Annex One, porque no se admite una máquina monobloque. ¿Ok? correcto, Se necesitaría de una segunda, de una máquina separada para el engargolado. Pero esto quiere decir que no se va a utilizar toda una sección de la máquina, correcto, ¿no? correcto, Lo correcto. cual podría ser como no. Al final, nosotros tenemos otras máquinas que sí pueden trabajar para estériles, solo para inyectables, y por lo tanto se iría a otra familia, a otro modelo de máquina. Porque Igual nosotros en campo de líquidos tenemos la familia de la LF, por ejemplo, que es que en México de por sí hay dos referencias de estas máquinas, y que pero es una máquina que ha nacido principalmente para jarabes. No es una máquina construida, diseñada para ir debajo de flujo laminario. Está la LVI. La LVI es una máquina que ha nacido, es la primera máquina que dibujamos para la, ¿cómo se dice? Para el llenado de líquidos, y es una máquina que ha servido y ha funcionado y hasta ahora se continúa utilizando dependiendo del sistema de dosificación, tanto para jarabes como para oftálmicos baja velocidad. Cuando estamos hablando de 50, 60 unidades por minuto, no se puede gastar para un monstruo como la máquina que hemos visto en el video en este momento, de que te trabaja 200 unidades por minuto. Una máquina más pequeña hace su trabajo decentemente. Claro está que si vamos con una velocidad tan grande, son necesarias otras cosas. Y además, para para, altas velocidades también la LF200 se ha modificado ahora, se ha evolucionado, digamos, y ha nacido la Macofil
120 que trabaja hasta 120 frascos por minuto y habrá también la 250 en futuro. Ah, muy bien, mucho. Luca, permítame un momento para invitar a los asistentes a que nos hagan sus preguntas en el chat de la sesión para ir respondiendo también las preguntas o inquietudes que vayan teniendo. Igual si producción nos puede ir desplegando el chat con las preguntas, por favor. Armando, las preguntas están en tu mensaje. Nos acaban de mandar por acá. Dionfanto Maya, Dionfanto Maya nos acaba de preguntar, gracias por la información, considerando el llenado de líquidos no estériles, volumen de menos de 25 mililitros. Mis preguntas son, ¿cuál sería la excentricidad máxima en la especificación del diámetro del envase? Dunque, pregunta una a una. La tolerancia, digamos, optimal debería ser un más o menos 0,5 milímetros. Los productos, los botes mejores son los que tienen entre más o menos 0,3, más o menos 0,5. Ok. Dos. Este, está bien. ¿Las van a ocupar frascos de vidrio y polietileno o tendrían que ser equipos independientes? No, digamos que a la llenadora le interesa que haya un frasco adentro, que sea de polietileno o de vidrio, no le cambia nada. Claro que el frasco de vidrio tiene una tolerancia, dependiendo del tipo de vidrio, si es un frasco de vidrio moldeado, la tolerancia de fabricación es mayor, la holgura es más grande. Principalmente la diferencia de esto, trabajar uno u el otro, depende del sistema de alimentación, porque obviamente yo para trabajar un sistema, un frasco de polietileno, voy a utilizar un unscrambler que es algo similar a lo que hemos visto en el video. Pero ahí lo veo francamente e irónicamente difícil alimentar frascos de vidrio ahí adentro, o sea, se alimentan pedacitos de vidrio a la máquina, por lo tanto el frasco de vidrio se tiene que alimentar manualmente o hay un sistema robotizado que te toma desde el pallet, se puede llegar con todo las bandejas de vidrio puestas allá, que te saca el plástico que está encima, te alimenta los frascos adentro, pero ahí estamos hablando, de hecho, son sistemas robotizados para elevadas velocidades, para líneas de 200 por minuto, estamos diciendo. Cuando se va a una línea de 60 por minuto, de 100 por minuto, la alimentación se hace desde bandeja manual a una mesa rotativa, los frascos de vidrio. Mientras que los frascos de plástico, que son mucho más livianos de los frascos de vidrio, se pueden alimentar, obviamente, es mejor alimentarlos con un reordenador, teniendo la precaución de que la banda de alimentación de la máquina llenadora sea una máquina asistida por vacío. O sea, que haya debajo de la banda un poco de vacío conectado con una bomba de vacío para evitar que el frasco caiga, porque entre mayor es la velocidad de la máquina, del equipo, más fácil es que los frascos se caigan, hasta llegar al punto en el cual llegan a ponerse en fila tocándose uno con el otro. No sé si Francisco, si me explico bien con
con el discurso que estoy haciendo. La banda perforada por Sí, dentro, poder ayudarle a mantener la estructura de la banda. Sí, Correcto. sí, está interesante además. exacto. Correcto. Otra pregunta, ¿qué es más complejo para la llenadora, de polvos o una llenadora de líquidos? A ver, son dos cosas diferentes. O sea, complejo, em, para mí, para mí, si tengo que decir cuál es más compleja, para mí es más compleja la dosificadora de líquidos que una de polvos. Porque los líquidos tienen un sinnúmero de variables que son la viscosidad, como antes estaba hablando Francisco, la tensión superficial, que es la propiedad de que si la aguja de dosificación, yo hablo un poco técnico obviamente a esta altura, si la aguja de dosificación tiene un diámetro demasiado grande, y el producto tiene una tensión superficial baja, es fácil que gotee el producto y por lo tanto, si gotea de la aguja de dosificación cuando se mueve el frasco, se ensucia la parte externa del frasco y, y después tenemos un problema en la sección de etiquetado del codo del bote. O del otro lado se puede ir a productos tipo jarabes para la tos, que de vez en cuando tienen una componente de miel adentro, y la miel forma un hilo al momento de dosificarse. Y se va a tener igual la misma problemática de ensuciar el frasco por afuera. Los polvos pueden ser más o menos compactables, pueden tener un mayor o menor una mayor o menor densidad, pero ahí se juega con la altura. Hay que decir también que, por ejemplo, dos lotes de fabricación de líquidos diferentes es mucho más fácil que sean similares con respecto a dos lotes de polvo. El mismo polvo, dos lotes diferentes, pueden tener características físicas como hasta peso específico enormemente diferentes. Enormemente diferentes. Yo me recuerdo una cosa que Armando, que me conoce desde cuando éramos niños, se lo he hablado varias veces. Yo tenía un cliente que me tenía que venir el lunes para hacer un FAT de una microdosificadora de polvos estériles y nosotros para velocidad de 18.000 unidades hora, importante velocidad, y nosotros el viernes antes ponemos el balde de polvo y hicimos la prueba de la máquina, perfecto, lindísimo, dosificando 1.200 miligramos con un golpe de dosificación, vai, a 18.000 por hora, todos chochos, contentos para que viniera el cliente el lunes y push le botón y vía el arranque de producción. El lunes llegó el cliente, le pusimos un nuevo tarro y a la dosificación nos daba más, teníamos que dosificar el gramo y 200 con dos golpes de dosificación. En vez de trabajar a 18.000, trabajábamos a 9.000. Era un desastre. Al borde del suicidio estábamos en la fábrica prácticamente. Bueno, al final descubrimos que eran el mismo polvo, dos lotes diferentes. Uno tenía un peso específico de 0,4 gramos por centímetro cúbico y el otro tenía un peso específico de 0,6 gramos por centímetro cubo. Había una variación del 50% o 30% dependiendo de dónde uno lo miraba. Enorme, enorme. Entonces también los polvos pueden tener este tipo de problema que los líquidos no, pero los líquidos tienen otros problemas que no tienen los polvos. Cada uno tiene el suyo. Perdón que me estoy... Bueno,
Aprovecho el estornudo de Luca para agradecer a todos su participación. Muchas gracias. Frank, también a ti muchas gracias. Cualquier duda, requerimiento, por favor, háganoslo llegar al correo de mercadotecnia@com.mx. Y también, Frank, tenemos un pequeño detallito para ti por parte de un patrocinador que tenemos. Yo les agradezco también muchísimo y quiero hacer otra. Y el detalle lo quiero yo también. Un pequeño detallito. Ve, yo tengo esto, agua. Casa Noble. Muchas gracias. No, ese ya después nos pondremos de acuerdo, pero no, ese es un regalo de nuestro patrocinador del evento, es uno de los patrocinadores. Romaco también es un patrocinador. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y no sin antes invitarlos a la siguiente sesión de nuestra representada Hogner. Estará mi compañero Rubén Loera, a ver temas de esterilización. Y agradecer a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Yo les saludo, señores. Muchas gracias y a la próxima. La sesión que sigue es más allá de la esterilización. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Chao. Luca. Gracias. Hola. ¿Cómo fuimos? ¿Cómo fuimos? ¿Cómo fue? Atención, atención, del 11 al 14, la FEBIE va a brillar. Grupo Rush te invita, no te lo puedes perder. Webinars en vivo, expertos sin igual. Tendencias y claves para innovar. Charlas y diálogos, todo en confianza. Eficiencia y futuro en la balanza. FEBIE 2025, únete ya. Conéctate y aprende, la industria va a triunfar. Atención, atención, del 11 al 14, la FEBIE va a brillar. Grupo Rush te invita, no te lo puedes perder. Webinars en vivo, expertos sin igual. Tendencias y claves para innovar. Charlas y diálogos, todo en confianza. Eficiencia y futuro en la balanza.